Ahora vamos con el tercer panel de la jornada. Es un panel patrocinado por QHotel y es un panel en el que vamos a centrar un poco el conocimiento en la personalización, en la experiencia del cliente. Un cliente que es cada vez más experimentado, que exige una experiencia única y al final esa capacidad para sorprender y sorprender también incluso a la competencia es cada vez mayor, ¿no? Entonces se entiende que el establecimiento ha de estar cada vez más pendiente de innovar, de asegurar al cliente y dar también un papel muy activo a su personal. Todo eso lo vamos a ver a continuación en este panel, como digo, patrocinado por QHotel, que está moderado por Fermín Carmona, que es cofundador y CEO de Hotelverse, y en el que participan dos personalidades importantes también del ámbito del marketing, las ventas y la distribución, como son Sara Ramis, que es la Chief Sustainability Marketing and Client Officer en Barceló Hotels y Resorts, y Sergio Certuche, que es el Chief Sales and Marketing Officer en Palladium Hotel Group. Adelante con esa charla. Buenas tardes. Hoy vamos a tener una charla apasionante sobre personalización de la experiencia del cliente, un tema que suena en un principio bastante etéreo, bastante difícil de explicar, pero seguro que con los invitados que tenemos hoy, que son dos grandes de la industria como Sara Ramis y Sergio Certuche, vamos a ser capaces de aterrizarlo y entender cómo la industria está implementando mejoras en la experiencia del cliente de la mano de profesionales de cadenas como Palladium Hotel Group o Barceló Hotel Group. Bueno, antes de nada, daros la bienvenida, Sara, Sergio. Gracias por acompañarnos hoy y bueno, voy a contar un poco de cada uno de ellos. Sara Ramis actualmente es la Chief Sustainability Marketing and Client Officer en Barceló Hotels and Resorts. Es difícil sintetizar la carrera de Sara en Barceló porque lleva muchísimos años allí, pero bueno, actualmente es la responsable del área de sostenibilidad, desarrollo de experiencia de cliente y ha liderado la evolución de marca de Barceló y la relación con el consumidor en los últimos años. Por otro lado, tenemos a Sergio Certuche, que es el Chief Sales and Marketing Officer de Palladium Hotel Group, que bueno, es talento mexicano importado a España, es decir, no somos los españoles solo los que llevamos talento a México, que llevamos muchos años haciéndolo, sino que Sergio es uno de esos ejemplos que ha importado a Abel Matutes y Sergio es el responsable de la estrategia de reposicionamiento de Palladium Hotel Group y, entre otras cosas, ha sido el responsable de consolidar la marca Ushuaia y de llevar el rock and roll a la isla de Tenerife con el lanzamiento de Hard Rock y el reposicionamiento de la marca TRS Hotels en el Caribe y el lanzamiento de la marca de lujo hedonista Bless que ha lanzado recientemente Palladium Hotel Group. Así que, bueno, muchas gracias, Sara, Sergio. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Igualmente. Bueno, genial. Pues nada, comentaba que el tema es un poco etéreo, ¿no? Por decirlo así. Lo que sí está claro es que en los últimos años hemos visto cómo ha habido un foco no solo en la industria hotelera, sino a nivel global en todas las industrias hacia la personalización, también muy acompañada de una mayor capacidad de explotación del dato en los últimos años y con la pandemia ese efecto se ha acelerado muchísimo y a día de hoy pues el consumidor digamos que se ha transformado, es un consumidor que demanda muchísima mayor posibilidad de decisión en menor tiempo con la mayor transparencia y el menor coste posible y bueno pues se han generado en este aspecto incluso nuevos estándares de experiencia de cliente como Amazon o como Netflix, ¿no? Y, bueno, esta charla tan apasionante, pues vamos a profundizar sobre cómo la industria hotelera está trabajando en esa línea de personalización, no solo en el entorno digital, porque a veces tendemos mucho a llevarlo, ¿no? Amazon y Netflix son el entorno digital, al entorno digital, sino también en la operativa hotelera, ¿no? Que es importantísimo porque al final lo que el cliente compra es un hotel. A partir de aquí, bueno, voy a lanzar una serie de preguntas. Empiezo contigo, Sara. Quería preguntarte, bueno, desde la perspectiva de Barceló y la tuya en particular, ¿cómo ha cambiado el comportamiento del consumidor en estos últimos años? Y si es la personalización un factor de diferenciación o se ha convertido en un higiénico demandado por el consumidor en base a la experiencia de otras industrias como es Amazon o Netflix. Bueno, yo voy a dar mi opinión, ¿no? Honestamente, creo que hablar de personalización en la industria hotelera pues no es algo nuevo, creo que lo llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Y desde el principio, ¿no? Sobre todo en la industria vacacional. No teníamos digitalización probablemente hace muchísimos años y no teníamos las herramientas que tenemos a día de hoy, ¿no?
pero somos una empresa de personas que trabajan con personas y que dan servicio y hacen felices a otras personas, con lo cual el tema de la personalización yo creo que es intrínseco en nuestra industria. Si bien, como has comentado, es cierto que la digitalización ha profesionalizado o ha procedimentado mejor, ¿no?, todos esos procesos de personalización que eran como menos, diríamos, estandarizados, ¿no?, pero que existían, porque los recepcionistas de todos los hoteles conocían a los clientes que repetían cada año y no estaban en una base de datos, pero estaban en el hotel, como bien has dicho, ¿no? Entonces, creo que nuestra industria de personalización puede hablar desde el inicio. Dicho esto, es correcto que la experiencia de cliente se ha digitalizado, existen nuevas formas de comunicación ya desde hace muchos años que ya no son unidireccionales, ya son bidireccionales, las redes sociales, los clientes interactúan a millones, ¿no?, con nosotros, interactúan a través de una app, interactúan a través de nuestra web. Es decir, tenemos una serie de canales de contacto y de posibilidad de personalizar su experiencia, y también tenemos tecnología que nos permite ser mejores, ¿no?, en la experiencia de cliente. Nosotros en concreto pues estamos desarrollando varios proyectos, llevamos muchos años en la compañía trabajando en esto y bueno, ya tenemos tecnología capaz de identificar a nuestros mejores clientes, a tener acciones especiales con los más fieles, felicitarles en su cumpleaños en el hotel, etcétera. O sea que yo creo que el gran catalizador de todo esto ha sido la digitalización. Pero yo el otro día, curiosamente, tenía una reunión con una de estas tecnológicas que has comentado, ¿no? Y me hablaban de personalización y les dije, señores, que llevamos toda la vida los hoteleros haciendo esto, ¿no? No yo en concreto, sino toda la industria, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor hay algo que podemos enseñar nosotros también. Muy bien, muy bien. Y vosotros, Sergio, a nivel de personalización, ¿cómo estáis trabajando casos más concretos, ¿no? Si puedes poner algún caso de uso, ¿no? Principalmente, bueno, vamos a diferenciarlo, ¿no? En journey de compra, en la parte más digital de personalización, del offering, etcétera, y luego en la operativa hotelera, principalmente para diferenciar algo que creo que sí que ha habido un boom importante en los últimos, diría, 5 o 10 años, que es la gran cantidad de número de marcas que están trayendo, entre otros, las franquicias hoteleras y que está revolucionando también muchísimo la experiencia de cliente, ¿no? Estamos microsegmentando muchísimo más. Entonces, en base a esto, en el caso de Palladium, que trabajáis también con multimarca, incluso tenéis House of Brands con Hard Rock, por ejemplo, o estáis abiertos a incorporación de otras marcas, ¿cómo estáis trabajando esto en la parte digital y en la parte operativa, con casos de uso? Bueno, bien. Mira, como bien dice Sara, afortunadamente hoy por hoy pues tenemos mucha tecnología que ya permite y que facilita esa personalización a través del conocimiento del cliente, con lo cual evidentemente hay un reto importante que por mucha tecnología que tengamos, creo que si bien es cierto, siempre hemos estado enfocados en la personalización, como bien lo comenta Sara, también siempre hemos tenido ese reto de tener una información de calidad de nuestros clientes y tener unas bases de datos bien estructuradas con buena calidad, y eso es en lo que siempre ha sido nuestro talón de Aquiles, yo creo que de muchas hoteleras, y poco a poco nos vamos enfocando en tener ese dato de calidad para explotarlo de la mejor manera posible. Entonces, como bien dices, hay acciones para personalizar en el journey de compra y otras ya durante la estancia. Nosotros que nos dedicamos sobre todo a crear la demanda, nos enfocamos. Digo nosotros, desde el departamento que yo lidero de comercial y marketing, nos enfocamos mucho más en esa parte de compra del journey de compra, perdón, para poder personalizar. ¿Cómo hacemos esto? Pues desde el momento en que avance la tecnología, por ejemplo, somos capaces de ofrecer productos, marcas u hoteles en nuestra página web basados en el comportamiento de navegación que podamos identificar de los usuarios, ¿no? O si nosotros llegamos a identificar un usuario que ya lo tenemos en nuestra base de datos, en función de lo que ha consumido anteriormente o en el hotel en donde estuvo anteriormente, pues ya le ofrecemos
un hotel con o un destino ad hoc o similar al que ya estuvo anteriormente. Por ejemplo, si alguien ya estuvo en Ushuaia, solamente le ofrecemos nuevamente Ushuaia y también Jarroco Hotel Ibiza, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que lo hemos identificado y del hábito de consumo que ha tenido anteriormente con nosotros. Eso es un ejemplo muy ahora sí que de libro, de lo que hoy hacemos la mayoría de todos nosotros. También es verdad que cada vez más queremos, siempre lo digo, de poder, digamos que implementar buenas prácticas de otras industrias en cuanto a personalización se refiere. Por ejemplo, si nos damos un paseo por la industria automotriz, es impresionante cuando tú quieres comprar un coche nuevo, el formulario de todos los atributos que puedes elegir sobre ese coche que estás buscando, ¿no? Pues nosotros también queremos acobijar esa buena práctica y en algún momento ofrecerle al cliente esas distintos atributos que pueden elegir para su experiencia próxima en el hotel, ¿no? Desde una habitación con vista, ubicada en tal lado, formato de camas, etcétera, etcétera. Es decir, que haya ahí un elemento donde puedan elegir. De hecho, pues estamos muy contentos implementando tecnología como Hotelverse, por ejemplo, en donde seremos capaces de llegar a un grado de personalización de tal manera que le podremos ofrecer al cliente en concreto la habitación número tal, porque ya tuvo oportunidad el cliente de ver que dicha habitación se encuentra en tal esquina o viendo o tiene tal vista, etcétera, ¿vale? Eso es en la parte previo a la estancia, y durante la estancia, pues como bien lo dices, el hecho de ser una compañía multimarca nos facilita o nos ayuda a ir adaptando esas experiencias hacia nuestros clientes que, digamos, vienen pre-segmentados en base a esa marca en la que están viviendo la experiencia. Es decir, pues no es lo mismo la experiencia o la experiencia de personalizar una experiencia en Ushuaia que en un hotel Grand Palladium All Inclusive en el Caribe, ¿no? Entonces, ya de por sí, digamos que ese arquetipo de cliente que está llegando al hotel ya te marca unas pautas para ser más exitoso en la personalización, y también pues depende de ese hotel o de esa marca, porque pues no es lo mismo llegar al máximo grado de personalización en Bless, por ejemplo, en Bless Madrid, que inclusive bordamos el nombre del cliente en las almohadas cuando llegan ahí a pasar la noche, que nos lo permite, un hotel de 115 habitaciones, distinto a poderlo lograr en un complejo de 2,000 habitaciones en República Dominicana, por ejemplo. Sin embargo, pues en función del cliente y de la capacidad que tengamos de identificar a nuestros clientes, pues vamos adaptando ese grado de personalización en nuestros hoteles. Muy bien, súper interesante, la verdad, lo que podéis llegar a hacer ¿no? La diferencia entre un hotel tipo Bless o un hotel mucho más masivo, ¿no? Es muy interesante. Y, Sara, o sea, vosotros desde Barcelona, ¿no? O si tú a nivel particular tuvieses que explicar a un hotelero que está intentando mejorar el nivel de personalización, ¿no? Aunque llevamos muchos años haciéndolo, pero ahora hay más herramientas, ¿no? Más datos, etcétera, para hacerlo, pero al final somos personas, como decías, ¿no? Personas para personas o haciendo felices a personas. ¿Qué variables, más allá, o sea, cuando un cliente compra, a día de hoy que compra un tipo de habitación, ¿no? Como explicaba ahora Sergio, que incluso puede llegar a elegirla, más allá del sitio donde va a dormir y de la marca que va a comprar, que tiene unas expectativas, ¿no? De qué experiencia va a encontrar en el hotel, ¿qué variables utilizáis o recomendarías utilizar para personalizar? Es decir, yo ya tengo mi tipo de habitación, sé que voy a un hotel de Barcelona, X, ¿vale? Con una experiencia predefinida que ya más o menos me imagino, pero cuando llego al hotel, ¿cómo diferenciamos o cómo personalizamos esa experiencia más? ¿En base a qué variables? ¿Cuáles serían las principales o las más accionables a nivel operativo, principalmente ya como experiencia en el hotel?
Sí, bueno, yo antes, como bien ha dicho Sergio, ¿no? La calidad de la base de datos es clave. Entonces, lo primero que le aconsejaría a cualquier hotelero sería que haga mucho énfasis y que ponga mucho foco, no en tener una buena cantidad de datos, sino una buena calidad de datos, porque eso es importantísimo. Nosotros intentamos, también como ha dicho Sergio, ¿no? O sea, vender una experiencia, sobre todo desde el segmento leisure, ¿no? Que es el core, ¿no? De nuestro negocio. Vendemos mucho más que habitaciones también desde hace muchos años. Entonces, yo creo que hay un factor diferencial, que es que un cliente está 6, 7 días con nosotros. A lo mejor ese cliente ha venido como una pareja en una marca y luego ahora viene como una familia en otro hotel o en otro destino. Entonces, si tenemos información de calidad, no solamente podemos personalizar la habitación, sino pues sabemos que le gusta o que ha consumido spa y podemos hacerle alguna oferta diferencial, o si es un cliente fiel, ¿no?, a la cadena, podemos regalarle incluso alguna experiencia, ¿no?, que genere esa repetición, porque nuestro objetivo es que los clientes se vayan con ganas de volver, ¿no?, en su próxima estancia. Entonces, yo creo que hay muchas palancas, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, hace 4 o 5 años hemos lanzado todo el proyecto de Ancillaries en la compañía y es una plataforma de venta de experiencias que se llama Barceló Experience y que es un éxito porque el cliente cada vez demanda más experiencias diferentes, personalizadas. Entonces, claro, tienes que ser capaz de crearlas y de ofrecerlas, ¿no? Y conocerle para ofrecerle lo que más probabilidad tiene de consumir o de disfrutar, ¿sabes? Entonces, claro, bueno, yo creo que tenemos, en el sector vacacional, tenemos múltiples palancas, hay que saber accionarlas. Muy bien. Y, perdona, Sergio, ¿vas a decir algo? Yo quería añadir una que para mí también se me hace clave y súper importante, es el hecho de conocer la motivación del viaje de nuestros clientes en el hotel, ¿no? O sea, no es lo mismo la expectativa o la experiencia que está esperando un lunamielero, que la familia, que el que va, o los novios que se van a casar durante esos días en el hotel, que van a tener a sus invitados. Entonces, porque hablando, por ejemplo, de los grandes complejos que tenemos en Caribe, pues ahí caben cientos de buyer persona, cientos. Entonces, pues lo haría un tanto complicado y como que hay que enfocarse, ¿no? Entonces, creo que los arquetipos que podemos definir y sobre los cuales dibujar unas experiencias sería en esas 4 o 5 arquetipos en base a su motivación de viaje, donde entendemos que el lunamielero mexicano y el lunamielero americano y el lunamielero alemán, pues medianamente esperan algo muy, muy similar, ¿no? En el disfrute de su luna de miel, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo así a lo bruto, pero sí, creo que el identificar esa motivación de viaje de nuestros clientes, creo que ayuda mucho a poder adaptar esa personalización de la experiencia durante su estancia. Y eso que dice Sergio es totalmente cierto, porque es que incluso es la misma persona la que interactúa en diferentes momentos de su vida, ¿no? Entonces, tú puedes tener al señor Fermín Carmona, ¿no?, en motivación lunamielera, o lo puedes tener en motivación amigos, o lo puedes tener en motivación de cualquier tipo, ¿no? Entonces, la motivación es clave. Estoy totalmente de acuerdo, Sergio. Sí. Es súper interesante lo que contáis, ¿no? Y yo, a ver, que también he trabajado en cadena hotelera y hay una gran diferencia entre lo que es la personalización digital, ¿no?, que corre al final más sobre datos, algoritmos y cosas más preconfiguradas, pero estaría muy interesante comentar en un momento, por ejemplo, Sara, que sé que tú has estado metida ahí mucho tiempo, o sea, qué metodologías o cómo se trabaja, ¿no? Por ejemplo, oye, tengo un persona buyer que va a ir a un hotel, ¿vale?, que es el lunamielero. ¿Cómo se trabaja, ¿no?, cómo se engrana, ¿no?, una visión a lo mejor más corporativa de que está focalizada en definir una experiencia de cliente junto con la experiencia más operativa de los hoteles, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que suceda esa magia, ¿vale? Porque primero identificamos cuál es la motivación, qué es lo que quiere el cliente, pero luego tenemos que hacer que suceda la magia en el hotel. Y es muy interesante, ¿no?, el ver cómo
de alguna manera se industrializa, en la acepción positiva de la palabra, ese trabajo artesanal de un delivery de experiencia personalizado. Estaría muy bien si nos pudieses decir cómo engranáis o cómo trabajáis para conseguir sacar lo mejor desde la parte operativa y entregar esas experiencias a los clientes. A ver, te voy a ser muy honesta. Nosotros, desde el corporativo, si lo quieres llamar así, tenemos la responsabilidad de ayudar y de dar las herramientas o los conceptos, pero donde ocurren las cosas, como bien has dicho, es en el hotel y en el destino, ¿no? Probablemente sean ellos, ¿no? Nuestro personal que está allí, sean las personas más expertas y más indicadas en hacer ese delivery correctamente. Si bien es cierto que nosotros pues tenemos la responsabilidad porque tenemos pues a lo mejor más información tecnológica o más información de todos los clientes o a lo mejor más equipos creativos o lo que sea, de poder ayudarles y crear productos que puedan mejorar la experiencia de los clientes en los hoteles. Nosotros trabajamos de una manera muy descentralizada, es decir, el corazón de nuestro negocio es donde está el cliente y es en el hotel. Y bueno, pues trabajamos en equipo de manera bidireccional, o sea, esto no es un delivery del corporativo a las regionales, ¿no? Sino que funciona en ambos lados y yo creo que es lo enriquecedor del proceso, ¿no? Y probablemente ellos, ya te digo, que tienen muchísima información cualitativa que creo que es relevante. O sea, nosotros cuando lanzamos un nuevo concepto gastronómico, un nuevo concepto de animación o un nuevo concepto, no sé, de experiencia para lunamieleros, no lo podemos concebir sin los equipos de operaciones, ¿no? Y de los hoteles. Y creo que eso es el éxito del delivery, porque claro, nunca vas a implantar algo que no sea posible implantar, ¿no? Porque ya lo has trabajado con los que lo implantan, ¿no? Claro, o sea, es donde está un poco el reto, ¿no? El conseguir, bueno, todo el conocimiento y experiencia que tienen los hoteles y aportarles herramientas o metodologías que les ayuden a traducir eso en una entrega, ¿no? Es donde está el reto y donde, como bien dices, aporta valor un corporativo. Pero y, bueno, también, Fermín, y perdona, es el concepto de cadena, ¿sabes? O sea, al final, el poder ser un catalizador o un impulsor de las best practice, ¿no? Aquí Raúl, nuestro consejero delegado, siempre dice que si cogiéramos lo mejor que hacen todos los hoteles y lo juntáramos en uno, sería el hotel perfecto, ¿no? Entonces, muchas veces ser un mero interlocutor o comunicador de las cosas que se hacen bien en muchos sitios es una gran ventaja para implementar correctamente buenas experiencias. Y yo creo pues que es ese trabajo en equipo y cada vez más transversal que es el que hay que fomentar, ¿no? en cualquier empresa. Muy bien. Oye, ahora vamos a la parte más económica, ¿vale? Que al final es por qué hacemos todo esto. Está claro que queremos hacer a los clientes súper felices. Como ha dicho Sara, lo que queremos es que vuelvan, pero bueno, al final los hoteles son negocios y tienen que ir a buscar una mejora en la rentabilidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Sergio, de negocio, ¿cuál es el objetivo último de la personalización? ¿Vale? Oye, una buena reputación que al final nos permita vender a un precio más alto porque nuestro producto se valora muy bien. Mejorar los costes de captación por lifetime value o eficiencia de marketing. Reducir los costes de intermediación por una mayor afinidad hacia una compra directa. Es decir, ¿qué es lo que perseguimos como objetivo o objetivos principales cuando focalizamos tanto en la personalización más allá de hacer feliz al cliente, ¿no? Esa parte más de negocio. Pues yo creo que, Fermín, yo creo que de todo un poco, ¿no? Esto se parece mucho a los modelos de atribución que tenemos que desarrollar cuando invertimos en marketing digital, ¿no? Y yo creo que no es el atribuirlo a una sola cosa, sino que todas las que has mencionado, evidentemente, algo impactan en cada una de ellas. Pero sin duda entiendo que el fin máximo de las compañías pues también está en mejorar la rentabilidad, y creo que en la medida que vayamos mejorando en el grado de personalización
del que somos capaces de ofrecer o de tener de delivery hacia nuestros clientes, pues entendemos que es una parte que nos diferencia del resto, ¿no? Es decir, nosotros cada vez más queremos huir del concepto de que solo nos diferenciamos entre unos y otros a partir del precio. Eso la verdad que nosotros huimos de ese statement y pretendemos diferenciarnos a través de experiencias, de personalización, porque al final, pues cuando eres un commodity que tienes poca diferenciación, pues prácticamente el mercado pone tu precio, ¿no? Cuando realmente eres una marca y un producto diferenciado, pues eres tú quien pone el precio, y entendemos que una gran palanca para lograr esa diferenciación, pues es el grado de personalización que seamos capaces de ejecutar con nuestros clientes. Y dicho esto, pues evidentemente, después ahí es donde vienen todas estas ventajas, como bien mencionas, el hecho de ganar reputación online, porque pues se va a hablar de ti, que en tus productos, en tus hoteles, en tus marcas, tratas a la gente de una manera muy personalizada, muy exquisita, entendiéndoles, conociéndoles, etcétera, etcétera, haciendo empatía con ellos. Eso provocará que repitan, con lo cual elevará el Customer Lifetime Value, y sin duda, pues como bien sabes, venta directa es igual a conocimiento de cliente y reconocimiento de marca, con lo cual, pues como que se crea un círculo virtuoso con todos estos aspectos que mencionas, en la medida que nos esforcemos por personalizar cada vez más esto. Es más, te digo más, yo creo que el día del mañana, inclusive, y yo no sé cuándo llegará, pero estoy convencido que en algún momento de la vida, inclusive hasta el precio lo vamos a tener, lo vamos a personalizar, ¿no? Sí. Tal cual, o sea, sí. Hoy por hoy, pues a lo mejor alguien que imagínate, alguien que viene por primera vez a mi hotel, pues igual y tendrá un precio distinto al que ha venido ya 20 veces. Y seguramente eso el día del mañana pues será algo normal, como hoy sucede con los aviones. Yo dudo mucho que cuando nos subimos al avión, el que está al lado tuyo haya comprado al mismo precio que tú. Seguro. Entonces, que no. ¿Vale? Pero para poder justificar el por qué esto sí, por qué cobro más o menos o tal, pues tiene que haber unos fundamentos muy sólidos del por qué hacerlo, y entre ellos pues puede ser la diferenciación, la personalización de la experiencia o del servicio. Muy bien, muy interesante también. Has comentado algo, ¿no?, de la venta directa que no ha salido hasta ahora. Yo no sé si también la personalización, Sara, es bueno, al final las compañías pues son más rentables, o hay que encontrar un mix de distribución correcto, ¿no? Pero está claro que a mayor venta directa, pues mayor rentabilidad teórica, y que hay mucho foco en la personalización en el canal directo, y que intentamos siempre direccionar al cliente hacia la venta directa, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que bueno, un aumento en el nivel de personalización a través de la digitalización, etcétera, puede suponer un cambio en el paradigma de distribución? Es decir, puede generar un uplift todavía superior al canal de venta directa, donde, como bien decía Sergio, el precio ahora mismo es un driver principal, ¿no?, de elección del canal por parte del consumidor. A ver, Fermín, sin duda, ¿sabes? Yo pienso que la cuenta de resultados a largo plazo, con las luces largas, ¿no?, tenemos que ir, se construye necesariamente por la repetición del cliente, por la satisfacción y por la personalización. O sea, esa es la cuenta de resultados a largo plazo, ¿no? Claro. Y seremos mejores gestores también si tenemos una base de datos lo mejor posible fidelizada, y sin duda ninguna, pues si nuestro mejor escaparate de la experiencia de cliente es nuestra web, nuestro portal, que es lo que tiene que ser. O sea, nosotros aquí siempre intentamos que el delivery de contenidos y de experiencias de nuestra web pues sea el más completo posible, porque está el cliente comprando en nuestra casa, ¿no? Claro. Y tenemos que ser los mejores anfitriones de nuestra casa. Y bueno, pues sin duda las rentabilidades de estas inversiones en tecnología que marcan esa diferenciación no se pueden explicar si no tienes en la cabeza pues una visión estratégica, largoplacista, y de cuenta de resultados a medio largo, ¿no? Y de visión gestora. Si no, entonces pues el corto plazo lo mides por otros KPIs, ¿no?, que también tienen sentido, pero en el corto plazo.
Correcto. Al final tiene que haber un retorno, ¿no? Está clarísimo. Claro. Clarísimo. Clarísimo. Y luego, Y, fíjate, oye, yo tenía un tema que comentar que viene a colación de esto, que además es algo que últimamente, como Mystery Guest, yo de cadenas hoteleras internacionales, estoy viendo y creo que puede ser un learning, ¿no? Con respecto a la personalización. Me ha ocurrido en varias ocasiones, cadenas grandes, americanas, o sea, Sí, sí, sí. no cadenitas de 5 hoteles o 6, ¿no? Que tienen digitalizada la personalización y entonces tú llegas a elegir hasta el número de habitación, ¿no? En el que te alojas. Y entonces cuando llegas al hotel, pues oye, no lo tienen conectado con el PMS para hablar entre nosotros y pues eso no ocurre, ¿no? Entonces, que bueno, es una reflexión que tenemos que pensar que la tecnología nos tiene que servir para nuestros objetivos estratégicos. Y si la tecnología no está integrada y no está interconectada, es casi una experiencia frustrante la propia personalización, ¿no? Es por dar otra cara, ¿no? del discurso. O sea, que la personalización tiene que estar bien ejecutada. Mira, ahí justo la última pregunta que quería hacer antes de cerrar, ¿no? Es ¿cuáles son las barreras que tú has dibujado un poco, ¿no? Pero ¿cuáles son las barreras o cuáles serían vuestros deseos, por decirlo así, ¿vale? Para aumentar ese nivel de personalización, ¿no? Tú hablabas ahora, pues, de un poco de ese stack tecnológico, de cómo se interrelacionan. Sergio hablaba de ese precio, llegar a personalizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que tiene que suceder o qué desearíais que sucediese a nivel tecnológico, principalmente en los próximos 2-3 años, para darle una vuelta de tuerca más a la personalización vía digitalización? Entonces, bueno, es una pregunta abierta para los dos. Si quieres, Sergio, responde tú. Luego Sara y ya cerramos que nos estamos comiendo el tiempo, ¿vale? Pues es una pregunta un tanto complicada. Yo diría que primero que la información que seamos capaces de ir captando a través de las distintas fuentes de información, pues que sea una información de calidad, ¿vale? Y luego está el tema de que esa información tiene que estar al servicio de las personas, ¿vale? O sea, al final, también aquí hay un tema cultural, o sea, esto de la digitalización no solamente es, pues, hablar de plataformas tecnológicas y de Big Data y demás, sino que es más de personas y de cambiar ese chip, porque al final tenemos que verlo como una información estructurada que esté al servicio de las personas mismas que van a activar esa información, ¿no? Entonces aquí, pues el wishing list es que no haya ese gap entre lo que somos capaces de digerir a nivel información versus lo que somos capaces de activar, de operar o de gestionar. Y yo creo que reducir ese gap pues, sería lo suyo, pero entiendo que es un reto un tanto enorme, ¿no? Sí, el legacy tecnológico que tiene la industria hotelera es inmenso. Es decir, no hacemos rocket science, como decía Sara, pero cuando entiendes la tecnología que utiliza un hotel, al final dices, ostras, no mandamos gente a la luna porque no queremos, pero, o sea, un PMS, un CRM, un CMS, un RMS, un gestor de reputación, PMS, o sea, es muy complicado el que todos los sistemas, que además son de proveedores normalmente diferentes, a diferencia de la industria aérea, que están, pues tienes Amadeo y tienes Sabre, que gestionan todo, en hotelería es mucho más complicado. Entonces, bueno, Sara, te cedo a ti la última, ese deseo, ¿cómo lo verías? Y cerramos ya. Pues yo en línea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, hacérselo fácil a las personas. La tecnología tiene que hacer fácil las cosas a las personas que la usan y tiene que ser útil, ¿no? Entonces, pensemos en que sea útil cuando pensemos estos proyectos. Y tú has dicho, Fermín, es que tenemos un legacy, por decirlo de una manera eufémica, ¿no? Pues tenemos un legacy estupendo y yo lo que he dicho antes, ¿no? Que es clave que, además de ser fácil, sencilla, que los sistemas se lean, estén interconectados. O sea, de nada nos sirve, y pongo un ejemplo extremo, ¿no? Tener una información de un cliente en nuestra web que no se lea con Salesforce y que no se lea con el PMS. O sea,
al final todo eso pues tiene que estar integrado, ¿no? Yo creo que la integración de los sistemas creo que es un gran reto, y la formación también de la gente y la sencillez, que sea fácil de usar. Correcto. Pues eso, oye, ojalá todo sea mucho más fácil y podamos personalizar mucho más. Me ha encantado la conversación con vosotros, Sara, Sergio, encantado, a ver si nos vemos Igualmente, pronto. gracias. Igualmente. Y bueno, nada, hasta aquí, espero que los demás hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.